Bueno, ¿qué es el RIGI? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contra? Lo sumamos a este debate a Alejandro Pegoraro, nuestro habitual columnista económico aquí en Noticiero 9 Central. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, Marcos, Elsa, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente, como un poco lo veíamos antes en los videos, el RIGI es uno de los temas centrales de la discusión de la ley bases en el Senado, en las comisiones, y que obviamente va a ser trascendental su debate en el Senado. Así que, bueno, cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué es el RIGI y cuáles son, lo que, como bien decías, Marco, los pros y los contras que tiene este proyecto y por qué, obviamente, está tan resistido por una buena parte de sectores de la sociedad, ¿no? El régimen de incentivos a las grandes inversiones es lo que propone justamente la ley bases. Básicamente se traduce en un programa de incentivos justamente que otorga beneficios que son extraordinarios en términos cambiarios, aduaneros y tributarios. Ahora vamos a ver cada uno en qué consiste. Está apuntado a sectores particulares como la agroindustria, la minería, el gas, el petróleo, la energía y otros, como dice el texto de la ley, que sean considerados hoy o en adelante estratégicos para el desarrollo nacional, pero el hecho de que sea tan abarcativo genera esto que veíamos incluso en el video anterior de que no apunte a un sector en particular, y justamente como casi la condición única de alguna manera para poder formar parte de este régimen es realizar inversiones que tengan un mínimo, un piso de 200 millones de dólares. Es básicamente lo único que se le pide a inversores extranjeros que quieran justamente realizar sus inversiones aquí en la Argentina y entrar en este régimen de incentivos para las grandes inversiones. Ahora, empecemos por analizar un poco qué son los beneficios que trae este proyecto, este régimen. Primero en términos tributarios, en términos impositivos. ¿Qué propone este régimen? Por ejemplo, a ver, en el impuesto a la ganancia, hoy por el régimen general que existe de inversiones, se paga el 35%, es la alícuota del 35%, mientras que se propone para el RIGI que sea del 25%. Son 10 puntos menos que pagarían los grandes inversores por impuesto a la ganancia. En lo que tiene que ver con el IVA, por ejemplo, hoy todas las personas que realizan, o empresas que realizan inversiones en el país, pagan un IVA del 21%, mientras que en este nuevo régimen que proponen no se pagaría el IVA, como pagamos cualquiera nosotros o como pagan las empresas, sino que se pagaría vía crédito fiscal. Es decir, en lugar de tener que decirle a la FIP, acá tenés el $1.000.000 que me cobras por IVA, voy a acumular saldo a favor de impuestos y pago con ese crédito fiscal justamente este tipo de impuesto en particular. Ingresos brutos. No se pagaría ningún tipo de alícuota, 0% ingreso bruto, mientras que la alícuota general promedio para las inversiones son del 6%, que son impuestos provinciales del ingreso bruto, y por ejemplo en los impuestos a los débitos y a los créditos, hoy se paga en régimen general 0,6%, mientras que lo que hace este proyecto es que se pague a cuenta del impuesto a la ganancia, es decir, lo que se deba pagar por el impuesto a los débitos y los créditos, luego se le computa como impuesto a la ganancia y por lo tanto obviamente pasan a pagar nada y muy poco cuando se acumula con el impuesto a la ganancia. Estos son los beneficios tributarios impositivos que propone el RIGI. Claro, ahora Ale, consulta, ¿no? Antes de seguir justamente con los otros temas. Todos estos impuestos tributarios, ¿no? Son en buena parte coparticipables a las provincias, ¿o no? Y bueno, obviamente ganancias y el IVA sí, por supuesto. Ingreso bruto es un impuesto provincial que recaudan las provincias en particular, no lo recauda la nación. Y el impuesto a los créditos y débitos, que es básicamente el impuesto al cheque, como se le conoce normalmente, ese impuesto no es coparticipable, pero en términos de volumen es un impuesto muy menor a lo que recauda justamente IVA y ganancias. Por lo tanto, efectivamente sería eventualmente también una complicación para las provincias en términos de recaudación, pero también en términos de autonomía provincial, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante a eso, por lo que yo mencionaba de ingresos brutos. Perdón, ¿sabés cuál es la impresión que me da? Que estamos tan desesperados por tener inversiones extranjeras que más o menos regalamos absolutamente todo. ¿Por qué? Como regalado, ¿me entendés? No pagan nada, las facilidades son increíbles y tampoco interesa el origen y qué es lo que van a hacer. Y no importa de dónde venga el dinero, de qué tipo, de qué naturaleza, de qué naturaleza serán las inversiones. Bueno, hay más regalos, Elsa, justamente en base a lo que decía. Están regaleros, ¿eh? Estamos en época navideña. Y eso que no es Navidad, ¿eh? Exactamente, se acerca, se adelantó la Navidad. Vamos a ver los beneficios de tipo cambiario, perdón, de tipo aduanero, vamos a ver primero. ¿Cuáles son los beneficios aduaneros? Bueno, por ejemplo, en los derechos de importación no se paga absolutamente nada, mientras que hoy
En el régimen general se paga el 13% por derechos de importación, los aranceles comúnmente denominados, ¿no? Impuesto país, que es un impuesto que este gobierno aumentó significativamente y que lo aplicó también a las importaciones, entre otras cosas. Hoy se paga el 17,5%, pero no pagaría absolutamente nada en lo que tiene que ver con el impuesto país, mientras que en los derechos de exportación, por ejemplo, hoy se paga hasta el 16%, salvo oleaginosas que paga un poco más, pero si se pone en práctica el RIGI, pagarían los primeros 3 años, como el régimen general, pero luego no pagarían más. Entonces, obviamente ahí tenés también una suma muy importante de divisas que no ingresarían tampoco al país por derechos de exportación. Y en tasa estadística, que forma parte de la importación, hoy se paga el 3%, tampoco pagarían nada las empresas que adhieran al RIGI. ¿Y por qué todas esas facilidades no se le dan a las empresas, las pequeñas empresas que están en la República Argentina, como para que puedan repuntar? ¿Por qué no tienen la misma posibilidad que tanto les cuesta? Y ahí está la gran duda, ¿no? Exactamente, es una pregunta que seguramente los senadores interpelarán a los funcionarios, es una pregunta que obviamente que detrás esconde una voluntad política y no hay una lógica económica, más allá de la intención y el deseo casi, te diría, obsesivo de que ingresen dólares, que es necesario, pero no a cualquier costo. Pero me parece que justamente la lógica que predomina en este caso no es la económica, es la política, y por eso es que el gobierno está promoviendo este tipo de regímenes, ¿no? Ahora vamos a ver, por último, los beneficios que propone el RIGI en términos, ahora sí, cambiarios, es decir, en lo que tiene que ver con el acceso a las divisas. ¿Qué pasa en el régimen actual? Las empresas que exportan tienen la obligación de liquidar sus divisas en el mercado único libre de cambios, el 80% del total de las divisas, es decir, si vos de repente vendés, exportás por $1.000, el 80% tenés que liquidarlo a través del mercado único libre de cambios y el 20% podés usarlo bajo algún otro tipo de cambio como el contado con liquidación o el MEP y demás. En el RIGI lo que se propone es que el primer año sea igual, es decir, una obligación del 80%, en el segundo año la obligación de liquidar en el mercado único libre de cambio sea del 60% de las divisas, pero a partir del tercer año no hay obligación de que liquiden las divisas en el mercado único libre de cambios. Por lo tanto, otra vez tenemos un problema de que queremos que ingresen dólares, pero después no quedan esos dólares con el correr de un proyecto de inversión en particular, ¿no? Y en términos de acceso a divisas, ustedes recordarán que sobre todo a finales del año pasado y cuando asumió el nuevo gobierno hubo un problema muy fuerte de la deuda de los importadores, que había personas que importaban pero no podían pagarlo porque el Banco Central les limitaba justamente el acceso a las divisas. Bueno, hoy es limitado, como bien lo dice el régimen general, pero para las empresas que adhieran al RIGI sería el acceso a las divisas ilimitado para su financiamiento, lo que otra vez crea este doble canal, ¿no?, de ingreso por un lado y de sangría de dólares por el otro. Estos a grandes rasgos son los beneficios de tipo, como decíamos antes, ¿no?, impositivo, tributario, cambiarios y aduaneros que propone el RIGI. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son las principales críticas que se realizan al proyecto, que vienen un poco de la mano de los beneficios excesivos, ¿no? En primer lugar, hay una competencia desleal hacia las pymes argentinas, hacia las empresas argentinas, particularmente por dos razones. En primer lugar, porque, por ejemplo, las empresas argentinas que no adhieran a este régimen tienen todavía aranceles a la importación, que es muy importante la importación en muchos sectores de la industria argentina, mientras que a las empresas que vengan a adherirse al RIGI no tienen aranceles a la importación, lo que naturalmente encarece para la pyme argentina el desarrollo de su actividad productiva, y también porque el hecho de poner un piso de 200 millones de dólares de inversión excluye, no vamos a decir a la mayoría, vamos a decir a la gran mayoría, las pymes de la Argentina, es justamente por este monto de inversión tan importante, ¿no? Ahora, un punto en particular que hablábamos antes, referido al impuesto a los ingresos brutos, es que ya hay algunos constitucionalistas que están planteando que es muy probable que se luche por la inconstitucionalidad posible que tenga este proyecto porque afecta a las autonomías provinciales. ¿Por qué? No solamente porque el impuesto al ingreso bruto sería cero, que es algo que tiene que determinar la provincia, que es la que tiene la potestad de fijar sus impuestos locales, sino que también en el texto del proyecto de ley lo que hace es impedir de aquí a 30 años, que es lo que pretende que dure este régimen, la creación de tributos provinciales o el aumento de alícuotas de lo que ya están vigentes de tributos provinciales o municipales. Es decir, provincias y municipios
según este proyecto, no tienen la facultad alguna de poder gravar, de poder poner impuestos o tasas a las actividades que se desarrollen en su territorio. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? En la provincia del Chaco viene un capital extranjero a desarrollar la actividad algodonera. De repente el Chaco no podría cobrarle impuestos por la actividad que realice y obviamente eso genera nuevamente, ¿no?, una sangría de divisas, de recurso natural, obviamente de recurso humano, hacia afuera y nada para la provincia en particular. Sí, lo mismo podemos hablar de economías regionales, la maderera en Corrientes, la yerbatera en Misiones y así como tantas otras, la tabacalera en Salta y Jujuy y demás. Ahora, otros puntos de crítica en qué consisten. Tiene que ver, uno, con lo que planteaba Celsa anteriormente referido al origen de los fondos. ¿Por qué? Porque este proyecto es muy laxo en los controles de capitales y hay un riesgo muy fuerte de lavado de dinero, muy similar al que plantean a veces los blanqueos de capitales. El GAFI, que es una autoridad internacional en términos de lavado de activos, lo que concluyó del análisis del RIGI es que sería permeable al ingreso de capitales ilícitos. ¿Por qué? Porque no hay una trazabilidad en los fondos. Es decir, yo vengo y declaro al gobierno nacional que tengo 200 millones de dólares para invertir en una actividad en particular en la provincia, en el país, y no hay ningún tipo de control respecto al origen de los fondos y por lo tanto genera este riesgo permeable de lavado de dinero, ¿no? Ahora, Ale, en este punto en particular, a la larga, ¿la Argentina no se va a convertir en un paraíso fiscal prácticamente? A ver, en términos prácticos de alguna manera es muy probable, pero más que paraíso fiscal, porque con reducción de impuestos igualmente tenés algunos impuestos fijándote, el gran riesgo es que se convierta en una especie de refugio para el lavado, claro, porque eso es todavía mucho más problemático y te trae consigo, digamos, consecuencias que son bastante más importantes. Entonces, por lo tanto, no olvidemos este dato, ¿no? El régimen que propone, mejor dicho, lo que propone en términos de temporalidad el RIGI en el cuerpo de su proyecto, en el articulado de su proyecto, es que este régimen dure 30 años de manera inalterable. Si mañana se sanciona y entra en vigencia, no podemos cambiar absolutamente una coma en 30 años y por lo tanto eso genera obviamente que haya mucho más dudas que certezas y que realmente sea bastante flojito en los argumentos en algunos puntos que son fundamentales, pensando ni siquiera en el hoy, sino justamente en por lo menos el mediano plazo, ¿no? Otro punto, y quizás el más relevante en términos de la crítica justamente al RIGI, tiene que ver con que no apoya ni incentiva ningún tipo de desarrollo productivo local ni de esquemas de compra nacional. ¿Qué significa esto? Hay muchos países del mundo que te dicen, mira, vos tenés un monto determinado de dinero, querés invertirlo acá explotando mis recursos naturales, está perfecto, te lo permito, pero vos tenés como condición usar mano de obra local, tenés que comprar a proveedores locales, tenés que comprar maquinaria local y tenés que generar justamente que el entramado productivo se fortalezca y crezca a la par de tu inversión. Claro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se generan empleo, obviamente se mueve la economía y demás cuestiones, ¿no? En el caso particular del RIGI no hay nada que hable justamente de ningún tipo de incentivo local y por lo tanto se deduce que no se deduce, se concluye de que las empresas que vengan a invertir a partir de este régimen pueden traer su mano de obra, pueden importar incluso de sus países de origen o de otros países maquinaria, así sea usada incluso, ni siquiera se le pide que sea nueva, y que obviamente cualquier tipo de insumo y demás cuestiones que necesite pueda traerlo directamente de afuera, de una casa matriz o de algún país socio, y que no los compre acá. ¿Qué generaría esto? Justamente un cierre completo de la actividad económica, digamos, en sí misma, y que no haya el derrame en la sociedad, como muchas veces de hecho pasa y que es altamente positivo para la sociedad, ¿no? Pensemos que hay proyectos de inversión que son muy importantes y que derraman justamente en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque contratan mano de obra, porque hay, por ejemplo, construcción, porque hay obviamente un desarrollo de proveedores locales, el comercio se activa y demás cuestiones. Y bueno, esto está ausente hoy por hoy y por eso de hecho hay un sector muy importante de las pymes argentinas, más allá de lo que hablamos antes, sino particularmente en este punto, que dicen perfecto con las inversiones, pero a mí en qué me favorece, en nada. De hecho, no solamente no la favorece, la perjudica, porque directamente atentarían contra la actividad productiva propiamente dicha de la pyme, que vendría a ser reemplazada por otros proveedores, por ejemplo extranjeros,
sin que tenga de alguna manera participación alguna la pyme y obviamente sin tener tampoco los beneficios que gozarían las empresas que adhieren al RIGI. Y todo lo que tenga que ver con la rentabilidad de estas empresas, supongamos si sale la ley todo adelante, la rentabilidad queda acá, tienen la opción dentro de la ley o está estipulado en la ley que se reinvierta o directamente sale del país. No hay ningún requisito ni ningún limitante en esa relación. O sea que pueden ganar de todo, mucho dinero y ese dinero sale del país. No exactamente, es ganancia que sale y de hecho, gracias Elsa por mencionar eso porque hay también un punto importante a destacar. Hoy cuando hablábamos del impuesto a la ganancia, hoy se paga 35, pagarían 25. Ahora, hay otro impuesto a la ganancia subyacente al impuesto general, que es el impuesto a la ganancia de los dividendos, de la ganancia neta que justamente tiene la empresa por su actividad. En ese punto particular, la ley también reduce la alícuota al 7% cuando está por encima del 10% en el régimen general. Entonces, desde todo punto de vista, los beneficios son extremadamente favorables, exactamente, generosos, como decía claro. En el video el director de Fundar, sin que haya realmente nada que se pida, no solamente en términos de pagar, por ejemplo, regalías más fuertes, ¿no? Con mayor porcentaje, no se le pide absolutamente nada, solamente tráeme los dólares y hace básicamente lo que quieras por el plazo determinado que establece el régimen, y obviamente que esto trae consigo, bueno, un montón de consecuencias como las mencionábamos recién, y obviamente que también atenta directamente contra el empresariado local, no solamente por la no obtención de beneficios iguales, sino también por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la posibilidad de que directamente queden afuera de competir directamente por la realización de algún tipo de actividad productiva que esté enmarcado en las actividades estas estratégicas, de alguna manera como se le dice, que serían los beneficiarios de la ley. Y en el contexto que ve la República Argentina, que siempre se habla de las empresas o la posibilidad de inversión, el temor a la falta de seguridad jurídica, ¿hasta de eso van a estar exceptuados? Bueno, acá hay casi una contradicción, te diría, Elsa, al respecto. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que justamente establecer este régimen que dure 30 años es darle seguridad jurídica a los inversores. Ahora, lo que haces es quitar la seguridad jurídica a los locales. Claro. Entonces hay como una especie también de contradicción ahí, y el hecho de que vos plantees un régimen a 30 años sin posibilidad alguna de hacer algún tipo de ajuste en el medio porque ves quizás que no te está siendo tan favorable a nivel nacional para el desarrollo local, digamos, este programa, tampoco puedes tocarlo. Y de hecho es tal la inseguridad jurídica que justamente trae consigo el RIGI que, como hablábamos antes, afecta a las provincias. De repente la nación me está diciendo a mi provincia, vos no podés cobrar impuestos por 30 años por esta actividad. Entonces, claro. Eso obviamente que está enmarcado en obviamente una especie de está inmerso en una inconstitucionalidad probable y que va a ser un problema. Pero otro tema más a nivel nacional, que también lo mencionaba incluso el director de Fundar en el video que vimos antes, el gasto tributario para el Estado Nacional es altísimo. ¿Qué es el gasto tributario? Es lo que vos no recaudás claro. Por justamente dar beneficios. Entonces, durante 30 años de repente tenés reducción de alícuota, de ganancias, tenés el IVA que se paga con crédito fiscal, tenés el impuesto al cheque que se paga como cuenta de el impuesto a la ganancia, ingresos brutos que no entra. El gasto tributario es altísimo en un contexto donde la Argentina justamente está aplicando un programa de política económica y política fiscal, obviamente muy ajustada para lograr un equilibrio en las cuentas públicas. Y ese equilibrio estaría incluso en riesgo con este fuertísimo gasto tributario. Y otra cuestión que te mencionábamos antes, de repente hoy la Argentina necesita dólares. Perfecto, un régimen como este quiere que vengan los dólares. Ahora, en el mediano plazo, ¿qué pasa con tu balanza comercial? ¿Qué pasa con tu balanza cambiaria? Es decir, de repente la fuga de dólares podría ser mucho más fuerte que la que hemos visto en épocas anteriores y vos no tenés forma de compensar la fuga porque no tenés forma que te entren de alguna manera en igual nivel. Entonces, ni de retenerlos tampoco. Ni de retenerlos, mucho menos, por supuesto. Claro. Entonces, en el mediano plazo, los problemas de tipo fiscales, sobre todo, van a ser todavía más importantes en caso de que se lleve adelante este proyecto, de los que podemos contemplarlo hoy. El problema va a estar a lo largo y a lo ancho del proyecto, dure lo que dure, pero obviamente que primero va a haber problemas de tipo constitucionales, después va a haber problemas de tipo fiscales, después de tipo de desarrollo, y bueno, obviamente son más los problemas que trae
que eventualmente los beneficios que realmente redundarían en la Argentina. Ahora, Ale, te hago una consulta agradeciéndote realmente mucho tu tiempo, esta columna, que es clarísimo todo. La base para entrar es 200 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Por ahí, analizando bien para dónde está apuntado, para los rubros, por así decirlo, ¿no? O para los sectores que está apuntado, de agroindustria, petróleo, gas, minería, da la sensación de que de 200 millones de dólares para una empresa que viene a invertir justamente sobre este tipo de cuestiones, no parece tan elevado, digamos. O sea, es como una cifra. A ver, una empresa de afuera viene a invertir en petróleo en la Argentina y mínimamente 200 millones de dólares, pero por abajo de las patas te va a invertir, ¿no? O sea, para una petrolera internacional, por ejemplo, no es mucho dinero. Bueno, pero ahí hay una trampita, Marcos, y bien que lo mencionaste. El proyecto que dice, la inversión tiene que ser como igual o sea, tiene que ser como mínimo igual a 200 millones de dólares. Bien, uno piensa que si yo quiero invertir 2.000 millones de dólares también ingreso en el sistema. No, porque le pone un techo. Ajá. El techo, ¿cuál es? 900 millones de dólares. Ahora, la pregunta es, si mi proyecto de inversión es por 1.000 millones de dólares, ¿cómo ingreso? Y hay una pregunta que no está resuelta. Hoy por hoy, en el esquema actual, esa inversión superior entraría en un régimen general. Pero lo cierto es que, por la forma en que está redactado el proyecto, posibilita que una empresa se divida en varios grupos, claro, y que realicen una inversión discriminada por diferentes grupos. Entonces, de repente, por ejemplo, quiere venir, supongamos, ¿no?, Petrobras, sí, a invertir en Vaca Muerta y puede armar Petrobras y Petróleo Brasilero como 3 grupos diferentes, ¿no?, como 3 personas jurídicas diferentes, y aplicar cada una dentro del RIGI y invertir en el proyecto determinado. Eso es una consecuencia que traería justamente la forma en que delimita cómo son las sociedades que podrían, claro, integrar el RIGI, y que también de alguna manera le permitiría realizar proyectos de mucha envergadura, conservando los beneficios fiscales, tributarios, cambiarios y aduaneros que tiene justamente el RIGI, tal cual como está redactado. Claro, si no está prohibido, está permitido. Exactamente, lo que no está prohibido, exactamente, de alguna manera va a estar permitido. Claro. Y con tantas facilidades y reducciones, el Estado va a recaudar mucho menos en esas empresas. Bueno, eso es lo que hablábamos del gasto tributario, claro, ¿no? Efectivamente. Muchísimo menos. Bueno.